Ok. Entonces, lo que habíamos visto en la última clase fue la creación de factores, que son conjuntos ordenados que solo tienen un tipo de valores. Vimos cómo se creaban, bueno, que pueden tener distintos tipos de datos. Este script todavía se los debo, y creo que les debo desde uno antes. Y formas de hacer vectores utilizando distintos comandos. Principalmente sec y leng, sec y rep, perdón. Y luego vimos los distintos atributos que tienen, la longitud, la clase, las dimensiones, etcétera. Y luego vimos lo que era un factor ordenado, que estos tienen la característica de poder van a ser acomodados de acuerdo, conforme a un criterio que nosotros determinemos. Aquí en este caso, por ejemplo, para el nivel de inglés yo le asigné un orden, y ese orden puede ser que era bajo, medio y alto, y ese orden puede ser establecido por el programador. Luego vimos sobre la extracción de valores, que ya habíamos platicado un poco de ella. Se hace con los corchetes con los corchetes cuadrados, o bueno, no me acuerdo ahorita el nombre específico de ese tipo de corchetes. Les voy a decir cuadrados, y con esos puedo extraer las variables que me sean de interés. Y luego, si no mal recuerdo, sí, vimos cómo modificar valores, que es ya que tengo un vector creado, yo le puedo introducir, aquí por ejemplo le estoy introduciendo 0 en el valor 2, y entonces me modifica la lista que yo haya creado, bueno, el vector, perdón, que yo haya creado. ¿Cómo borrar? Si quiero borrar tal cual todo un vector, solamente le asigno el valor de nulo y automáticamente lo borra. Y también se pueden hacer operaciones lógicas con él, ¿no? Yo le puedo pedir, por ejemplo, de este vector que está aquí, que me diga cuáles son mayores de una cierta cantidad, o menores o iguales a, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, muy útil para identificar los valores que sean, no sé, de una lista muy grande, los que empiecen con U, o que tengan algún valor específico que les interese, etcétera, etcétera. De esa manera se pueden ir modificando. Habíamos mencionado que cuando estamos generando datos, bueno, cuando tenemos un dato que no está contenido, se le asigna el valor de NA. Eso a R eso a R le indica que no puede, no tiene nada ahí asignado, ¿de acuerdo? Que es diferente de un valor de 0. A eso es muy importante, y que creo que no lo recalqué la vez pasada. Un valor de NA es un valor faltante, no significa que sea 0. Entonces sí hay que tener mucho cuidado al momento de hacer operaciones, qué es lo que quieren hacer. Si es un valor que no registraron, o es un valor que tiene valor de 0. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con cómo tratar ese tipo de valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que yo podría hacer, mezclando NAs y los datos booleanos, yo le puedo preguntar a R, que le puedo pedir a R que de mi vector elimine todos los valores que sean NA, ¿no? Y entonces me quedo ya solamente con los datos que realmente contienen información. Entonces, son muy útiles. Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado aquí en factor. En la última clase, solo estuvimos Angie y yo, Angie me pidió de favor que lo hiciéramos muy lento, para que ustedes puedan ir tecleando conforme vamos avanzando los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a poner así tal cual, para que ustedes lo vayan siguiendo. Entonces, ustedes traten de teclear conforme van haciendo el script, independientemente de que después yo se los mande, ¿sale?
Entonces, el factor es un tipo de vector que incluye algún tipo de clasificación, ¿de acuerdo? Es decir, por algún criterio definido por el programador, se están acomodando o se están clasificando los elementos que yo estoy considerando. Aquí, por ejemplo, yo creé un vector que contiene distintas religiones, ¿no? Entonces, está la religión musulmana, las personas, bueno, distintas, no es religión porque ateo no es una religión, ¿verdad? Distintas aproximaciones a algo trascendental, no sé cómo denominarlo ahorita, ¿no? Entonces tenemos los musulmanes, ateo, católico, judío, evangélico, musulmana, bueno, y se empiezan a repetir, ¿no? Ustedes ya podrían jugar con rep y sec para crear un vector así, pero creen un vector ahorita del tamaño que quieran, nada más es para fines del ejemplo. También pueden poner otras categorías, si quieren poner equipos de fútbol, de plantas, lo que ustedes quieran. Lo que quiero es que ahorita creen un vector y que lo asignen a una variable, ¿sale? Ok, entonces todo esto, como ven, en mi caso lo asigné a la variable creencia. De hecho, eso es importante mencionarlo. Si ustedes decidieron generar su propio ejemplo y de repente se les atora, interrúmpanme y lo proyectan ustedes para que veamos los errores que van cometiendo. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos prisa. De hecho, por esta misma dinámica que vamos a cambiar a que ustedes estén tecleando, las clases van a durar un poquito más, ¿sale? Entonces, ahí, por ejemplo, yo creo creencia y la ejecuto. Pido que me la despliegue. Entonces, ahí tengo del 1 en la ventana inferior izquierda todas mis categorías, ¿no? Aquí hay algo importante que les quiero mencionar sobre cómo despliega R los resultados. Estos numeritos que están en la extrema izquierda de la ventana inferior son, sería el primer renglón y va del 1 al 5. El segundo renglón empieza en el número 6, en el valor número 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿De acuerdo? Entonces, así es como va creando R. Si, según yo, si ajusto la ventana, déjenme ver si no me las estoy choreando. No, miren, no lo reajusta en automático. Pero bueno, nada más para que sepan qué significan esos numeritos, ¿no? Entonces yo puedo pedir summary, creencia, ¿no? Para ver. Y entonces me dice que es, tiene una longitud de 15, la clase es carácter y el modo es carácter. Entonces, una de las cosas, una de las diferencias que tenemos, bueno, y voy a ejecutar el comando str, que es destructor, para que vean la estructura que tiene este vector, ahorita todavía vector. Entonces tengo musulmán, ateo, católico, judío y evangélico. Entonces es la estructura interna que contiene ese vector que creé. Y entonces ahora con el comando asFactor, es decir, asFactor, creencia. Entonces yo tenía un vector y ahora le estoy diciendo a creencia que es un vector, hazlo factor y guárdalo en creyentes. ¿De acuerdo? Ese es el comando completo que voy a ejecutar ahorita. Entonces ahí ya lo creo y le voy a pedir que lo despliegue, ¿no? Y entonces hasta ahorita no me ha cambiado nada, ¿no? Entonces me los vuelve a desplegar los mismos y me dice los niveles que tiene son ateo, católico, evangélico, judío, musulmán. Si le pido un summary, aquí vean la diferencia. Vean la diferencia entre lo que me desplegó en un vector, que fue nada más la longitud, la clase y el modo,
Y ahora lo que me está desplegando es de cada nivel, del nivel ateo tienes 3, del nivel católico tienes 3, del nivel evangélico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para Summary. Y además puedo pedir que eso me lo haga tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo decir que me lo muestre como una tabla. Entonces le puedo decir, perdón, me adelanté. Aquí está. Perdón, me adelanté. Estamos todavía en este. Entonces, ejecuté creyentes y, por ejemplo, ahora le puedo pedir, dame los niveles, los levels de creyentes, ¿no? Y entonces me dice, tus niveles son ateo, católico, evangélico, judío y musulmán. Hasta ahí no hay ninguna diferencia. Y, ok, entonces hasta ahí no hay ninguna diferencia de lo que habíamos visto, ¿no? Aquí, vean, creé un nuevo vector que se llama creencia 2, digo, una nueva variable, y le pedí, aquí ya estoy empezando a mezclar cosas, que me incluya budista, mormón y agnóstico como un vector, es decir, aquí, hasta aquí estoy creando un vector, y que esto me lo repita 3 veces, ¿de acuerdo? Y que todo eso me lo guarde en creencia 2. Entonces, ok, entonces ya hicieron su vector, todavía es un vector creencia 2, ¿no? Entonces, insisto con esta parte, lo pueden ejecutar, pueden pedir el summary de ese y, ojo, sigue teniendo las características de un vector. Pero aquí les quiero enseñar algo. Si ahí yo pido con el comando table que me haga una tabla sobre ese vector, cito. Entonces, vean, pese a tener las características de vector, yo puedo llegar a representarlo como si fuera un factor, pero no tiene las características de factor, ¿de acuerdo? Este table creencia 2 me desplegó los elementos el número de elementos para esas categorías, para esos niveles que tengo en mi vector, pero todavía no es un vector. Entonces, voy a exactamente con el mismo script, es decir, pueden copiar y pegar este de acá abajo, pero ahora lo van a crear como factor. ¿De acuerdo? Es decir, incluso podrían pedirle que creencia 2 se los haga factor. Es otra opción. ¿De acuerdo? Ahí ustedes decidan. Las puse a teclear todo de nuevo porque es importante que estén tecleando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en lo que se acostumbran y entiendan bien qué es lo que están haciendo en cada caso. ¿De acuerdo? Entonces voy a ejecutar cree 2. Bueno, todo este factor que es este vector, repítelo 3 veces, hazlo factor, hazlo factor, hasta acá, y guárdalo en cree. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está cree, y si ahora ejecuto cree, me muestra los niveles, me dice que ya hay niveles, y si le pido un summary, me los muestra ya, esta vez, ahora sí, como si fuera factor, ¿de acuerdo? Ya no como vector, sino en sus características como factor. ¿Sale? ¿Cómo acceder a los componentes de un factor? Es exactamente las mismas características. Son usando los corchetes cuadrados. Yo le puedo decir de esta variable que yo creé, dame el segundo elemento. Entonces, de creyente, dame el segundo elemento y me dice que es ateo. Me voy a regresar tantito para verificar que eso es cierto. O bueno, miren, aquí en la misma ventanita. Creyente, aquí está. Entonces le digo... no me está desplegando. Me regreso a ver creyente, ¿dónde lo hice? Creyente... creencia, creyentes...
Es creyentes, perdón. Creyentes, mi segundo elemento es, como bien dice, ateo, ¿no? Entonces, no hay pierde ahí. Ese es extraer un solo valor. Ahora, yo puedo también tener acceso a todo menos un elemento de interés. Por ejemplo, le puedo decir, dame todo creyentes excepto el primer valor. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el menos. Estos de extracción que se repiten en todos los tipos de datos que vamos a ver ahorita, bueno, en las siguientes sesiones, se los voy a volver a repetir porque no se les pueden olvidar, ¿de acuerdo? De las cosas que sí se deben de aprender es cómo acceder a los componentes de R. Entonces, aquí me dio todo menos el primer elemento de creyentes. Me regreso a ver creyentes y entonces veo que era musulmán, ateo, católico, judío, bla, bla, bla. Y justamente me dio todos a partir de ateo. Es decir, todos salvo quitando el primer elemento. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, yo más que acceder a los datos como tal, lo que estoy diciendo es el elemento budista, insértalo en el segundo elemento. ¿De acuerdo? Entonces voy a ejecutar primero, perdón, voy a ejecutar creyentes otra vez para que la vean. Creyentes. La despliego, ¿no? Y ahí están todos. Y ahora voy a ejecutar este que dice budista, insértalo en el segundo elemento de creyentes. Claro. Ojo, perdón. Esto que yo quise hacer, como tal, si no está dado de alta en los niveles previamente, no les va a dar acceso a esos elementos, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo modificar cualquiera de los elementos de mi factor, pero deben de ser elementos ya existentes. Para que yo pudiera modificar el segundo elemento, necesita ser un elemento ya previamente existente. Entonces puedo, por ejemplo, poner musulmán. Y ahora ejecuto creyentes. Y entonces vean, esto que me pasó aquí, donde tenía musulmán ateo, cambió a musulmán. ¿De acuerdo? Eso es bien importante, ¿de acuerdo? Que se acuerden de las características de cada uno de estos elementos que estamos viendo ahorita, para que cuando quieran hacer operaciones más complejas y les salga un error, piensen qué pudo haber sido. En este caso, por ejemplo, yo quería meter un nivel a un factor que no tenía dado de alta ese nivel. Entonces, eso sí no lo puedo hacer. Lo puedo cambiar podría haber metido cualquier católico, judío, evangélico o musulmán en cualquier parte, pero no un nuevo elemento. Si quisiera meter un nuevo elemento, lo que tendría que hacer es volver a hacer todo el factor. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente tipo de datos que puedo tener o de variables que puedo tener. Entonces voy a borrar todos mis datos de acá. Y entonces el siguiente es la matriz. La matriz, como el nombre lo indica, es un elemento que va a tener es un conjunto de datos indizados. Es decir, aquí vamos a tener un orden de los datos que va a ser filas y columnas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante que lo tengan presente. Siempre van primero las filas y luego van las columnas. En sentido estricto es bidimensional, es decir, solo voy a tener un eje de las Y para las filas y un eje de las X para las columnas. Se pueden hacer algún
tipo de arreglos ahí, pero no es lo más común, ¿de acuerdo? La matriz normalmente es bidimensional. La ventaja es que puedo tener datos de diferentes clases, es decir, aquí yo puedo tener números, letras o palabras completas, números de distinto tipo, entonces es un elemento mucho más versátil. El comando que genera una matriz, como su nombre como se podrán imaginar, es el comando matrix. Y aquí está la disposición básica, ¿no? Se las estoy subrayando. Entonces va a tener bueno, viene el nombre del comando que es matrix y luego viene el número de los datos, el número de renglones, el número de columnas. Si queremos que lo acomode por renglones o por columnas, y si tiene esto de dim names va a ser súper útil. Si las columnas o los renglones tienen un etiquetado, es decir, si tienen alguna categoría. Por ejemplo, podría ser edad, género, nivel de estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante común que los encabezados de las columnas tengan algún tipo de datos. Entonces, para no perder la costumbre, vamos a ejecutar el comando de ayuda de matrix. Y entonces vamos a ver que aquí abajo a su derecha, en su ventana inferior derecha, viene lo que les decía, el comando matrix crea una matriz dado un conjunto de datos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo puedo tener un conjunto de datos sin ningún arreglo y decirle esto, hazlo matriz. Eso se hace con el comando asMatrix, que como se podrán imaginar, si ya teníamos asFactor, pues también hay asMatrix. Y ¿se acuerdan que habíamos visto el comando isNumber, isCharacter, es como para preguntarle a R, esto que tengo aquí, ¿qué es? ¿Es una matriz? Y entonces R te puede decir si eso es verdadero o es falso, ¿no? Entonces, estos son los primeros 3 comandos. Les recomiendo que se echen una leidita de este comando, aunque sea por encimita, o que después, que tengan un poquito de tiempo, verifiquen los ejemplos. Es muy, muy útil. Entonces, dejemos la ayuda a un lado y vamos a ver las, las funciones, ¿no? ¿Cómo creo una matriz? Entonces, la forma más sencilla, ojo, recuerden que, se los mencioné hace rato, una matriz es bidimensional y generalmente es cuadrada, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene el mismo número de renglones y el mismo número de filas. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy pidiendo que me cree una matriz del 1 al 6. Entonces, si se fijan, como no le di otra dimensión, es decir, solamente me creó una columna, mi matriz tiene solamente una columna y 6 renglones, ¿no? Ahí está, es una matriz. No es tan bidimensional, tienen razón en sospechar de eso, pero ahí está, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, podrían teclear este comando, ¿no? Matrix de 2 a 3. ¿Qué suponen que va a generar? Pues una matriz un poco más chiquita, ¿no? Entonces, ejecuto y efectivamente solo me genera una matriz con una columna y 2 filas. Aquí esto es súper importante. Si se fijan, dentro de mis corchetes, aquí el 1 me aparece a la derecha. Y mientras que en los renglones, mientras que en estos corchetes de acá, el 1 me aparece a la izquierda. ¿Por qué es el orden que va a seguir R? Es columna, renglón. ¿Sale? Entonces, renglón,
renglón primero y columna después. ¿Sale? Ok, entonces, pues estas matrices son bastante inútiles, ¿no? Digamos que no se puede hacer gran cosa con ellas. Sin embargo, aquí lo que le estoy pidiendo, y fíjense bien, le estoy diciendo, crea de 3 a 3, 3 a 3, número de filas 2. Entonces, es lo que estoy haciendo con Matrix. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a ejecutar. Y entonces, vean, me creo en dos renglones, en dos renglones, tres columnas, y me puso el número 333 y el 333, ¿de acuerdo? Porque yo le pedí 3 a 3, 3 a 3. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de crear una matriz un poquito más compleja. Ahora pasa lo mismo que con las variables o los vectores que hicimos previamente. Si yo no los asigno a ningún lado, como verán en su ventana superior derecha, no se ha creado nada que respalde esos, es decir, no existen todavía físicamente dentro de mi ambiente. Entonces, para asignarlos, pues lo mejor es, bueno, para guardarlos, lo mejor es asignarlos a una variable y entonces es lo que voy a hacer aquí. Aquí repetí. Fíjense que la única diferencia en Matrix es que ahora le puse en tres columnas. Entonces, creé base 1 y voy a pedir que me despliegue base 1. Base 1. Y entonces vean ahora lo que hizo. Me creo de 3 a 3 una matriz de 3 renglones por 3 columnas llena de números 13, ¿de acuerdo? Si se fijan, aquí en realidad, o sea, creé la misma matriz aquí, hasta aquí es la misma matriz que esta que creé. Lo que la limitó es que le dije que solamente me la metiera en dos columnas, en dos renglones, perdón. Y entonces lo que hace R es achatar, cortar a donde le pedí. ¿De acuerdo? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado de que sea congruente esto con esto. ¿Sale? Porque R lo que va a hacer es seguir la instrucción. Entonces aquí yo le pedí una de tres renglones con tres columnas, es decir, es la misma, solo que acotada por dos renglones. Entonces R lo que hace es decir, bueno, y el tercer renglón, pues no te lo despliego. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ok, al igual que los vectores, los atributos más bien, al igual que los vectores y los factores, la matriz también va a poseer atributos. Entonces yo le puedo pedir que me dé el modo de base 1, que es la base que acabo de crear, ¿no? Y entonces le ejecuto el mode de esa base que yo acabo de crear y me dice que lo que tengo ahí es solamente numérico. ¿De acuerdo? Y de hecho, si ven en su ventana superior derecha, también dice que solo hay enteros del 1 al 3 y del 1, bueno, hay tres valores y tres valores para los renglones y tres valores para las columnas. Eso es lo único que he generado hasta ahorita, ¿no? Ahora voy a repetir, pero cambiando el argumento. Es decir, ahora le voy a pedir la longitud de base 1. Entonces, ¿cuál es la longitud de mi matriz? Es 9. Ojo que 9 se puede tener de varias formas. Podría tener un solo renglón con las 9 columnas o no hay otro, ¿verdad? Sería 3 por 3 y 9 por 1. Sí, no hay otra forma de que me dé 9.
Entonces ahí tengan cuidado, ¿no? Digamos que podría ser una buena forma de verificar que su matriz está bien elaborada. Me voy a regresar tantito a algo que les mencioné aquí y que es bien importante para este tipo de datos, para estos datos, exactamente. Imagínense que yo le pido una matriz que no se pueda hacer cuadrada. Si se fijan, de 6 elementos puede ser cuadrada, de 9 elementos puede ser cuadrada, de 3 por 3. Pero ¿qué pasa si yo le pido matrix de 1 a 7? ¿No? Entonces, 7 elementos no hay cómo les quede cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, claro, salvo que hagan una sola columna. Y le voy a pedir en row, en row igual a 2, igual a 2. Ahí está. Si se dan cuenta cuál es el problema, ¿no? Aquí R lo que dice es, oye, chato, es que eso que tú me pides no es físicamente posible de hacer porque 7 no lo puedo repartir en una matriz cuadrada con dos renglones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, déjenme, la voy a guardar de todos modos, fíjense. Recuerden que les había dicho que R les permite iniciar. Entonces, la voy a guardar en prueba. Prueba. No. Entonces, vean. Me la creó. O sea, sí me la hizo. Y vean lo que hizo. Entonces, perdón, les voy a explicar lo que hice. Estoy aquí. Creé mi prueba de matriz en 2 renglones, solamente con 7 elementos. Lo ejecuté, me mandó el mensaje de error y aquí yo puedo ir visualizando en la ventana superior derecha, yo puedo ir visualizando cómo están los elementos que fui creando. Entonces, si doy doble clic, me lo abre aquí arriba, ¿no? Entonces me creó mi matriz que solo debió de haber llegado hasta aquí, hasta aquí. Y sin embargo, lo que hizo R es completar con el último elemento, más bien con el primer elemento de mi serie de elementos, es decir, volvió a meter uno. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le llama coerción. R muchas veces, cuando no puede completar una operación como se le pide, lo que hace es completar con los elementos que tiene disponibles. En este caso, el elemento para completar la matriz cuadrada sería volver a meter uno. Entonces, ahí, digamos, si a fuerza quisieran utilizar una matriz de 7 elementos, lo mejor es cambiar el elemento de la columna 4, renglón 2, a NA o a 0, para que si van a hacer operaciones, estas no vayan a tener un 1 ahí que les afecte los cálculos. Espero sí haberme explicado. Si quedan dudas, me avisan. ¿De acuerdo? Entonces ya creamos una matriz cuadrada. Empezamos a ver algunos de sus atributos. Vimos qué pasaba con mode, vimos qué pasaba con longitud. Y entonces aquí vamos a empezar ya a variar algunas cositas, ¿no? Entonces, hace rato creé una matriz que iba de 3 a 3, y para renglones y columnas, ¿no? Esta vez voy a repetir el comando, pero estoy pidiéndole que sea de 1 a 3. Ah, claro, y si no las guardo en ningún lado, no las van a poder ver. Bueno, no, se van a desplegar. Entonces, fíjense, con este comando, lo que hizo R es 1, 1, 2, 3. Y coerción 1, 2, 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque solo tiene 3 elementos y va a rellenar lo que habíamos visto en 2 columnas.
Ahora lo que voy a hacer es de 1 a 3 en los renglones y de 1 a 3 en las columnas, con 3 columnas. Entonces voy a ejecutar. No, perdón. En este caso, solamente le dije un renglón, tres valores. Un renglón, tres valores y solamente en tres columnas. ¿De acuerdo? Estos sí me cuestan un poco más de trabajo leerlos porque de repente ahí la lógica no es tan directa como uno esperaría, ¿no? Y algo más que les iba a decir aquí. Ok, entonces me creo solamente un renglón y me puso los tres valores, ¿no? De las columnas. Y acá, fíjense lo que pasó. En este caso de mi renglón 21, lo que hice es no meterle nada. Es decir, le dije, no me crees valores, no me metas valores. Es decir, sin meter valores, hazme una matriz con tres renglones y tres columnas. ¿De acuerdo? Y entonces R lo que hace es generarme de nuevo, es tres renglones, acá abajo, aquí, y tres columnas. Y no tiene ningún valor asignado. ¿De acuerdo? Todo lo que está allá adentro está en sentido estricto vacío. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de generar una matriz vacía sería esta. Solamente le pongo los renglones y las columnas y no le asigno ningún valor, que era lo que había estado haciendo en las versiones previas. Ahora vamos complicando un poco el mismo comando. Entonces yo le estoy pidiendo que me genere una matriz del 1 al 6 en dos renglones con tres columnas y, ojo, aquí que me pregunta, ¿las quieres acomodar por renglón? Y yo le digo falso. Aquí, ojo, porque luego también estos falsos y verdaderos pueden llegar a confundir. Voy a ejecutar este comando para que vean qué es lo que pasa. Entonces, me creo dos renglones, tres columnas y me acomodó por renglón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Entonces, con exactamente el mismo comando, si ahora yo le digo, ¿quieres que lo acomode por renglón? Y decirle verdadero, vean lo que va a pasar. Es exactamente el mismo comando, ¿eh? Y entonces ahora me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Ojo, también hay by call, es decir, por columnas. Entonces, dependiendo de cómo funciona su lógica, a mí a veces no me funciona tan bien. A lo mejor se acomodan más pidiéndole que acomode por columnas que pidiéndoles que acomode por renglones. Pero es importante que les quede claro que la diferencia de by row false lo que va a hacer es acomodar por columnas. De hecho, por eso les digo que a veces es un poco confuso. Mientras que si yo le digo por renglón verdadero, lo que va a hacer es acomodarme como leemos normalmente de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Entonces, es importante que tomen eso en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta última matriz y nos vamos a descansar. Les mando todos los scripts y esta vez les vuelvo a dejar otra pequeña tareita. Fíjense, entonces, estoy creando una matriz del 1 al 10 con que me acomode con tres renglones, perdón, y con tres columnas. Aquí ya creo que ya se dieron cuenta. Yo le estoy pidiendo que me haga una matriz cuadrada a 10 elementos.
¿de acuerdo? Entonces, ojo, deben de tratar si matriz es el dato, es el tipo de datos que van a tener que usar para la finalidad que ustedes convenga, debe de ser congruente el número de elementos que van a meter en esa matriz con la disposición de esta matriz. Esta matriz me está dando de 9 elementos y yo le quiero meter 10 ahí. ¿De acuerdo? Entonces la voy a ejecutar y obviamente me manda un mensaje de error. Me la creó, se llama números. ¿De acuerdo? Entonces le voy a pedir que me la despliegue. Números. Despliega números. ¿Y qué hizo? Obviamente, bueno, para empezar, vean cómo la acomodó, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y fue lo que pudo meter. O sea, R me dice aquí mismo en el error. Los datos que quieres meter son 10 y no es un submúltiplo de la matriz que tú me pediste. Si a fuerza quiero usar una matriz, debí de haber metido por lo menos un 4x4. Aunque por coerción las complete, pero al menos sí tengo los datos completos. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con las características de Matrix. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para repartirlos de manera adecuada, también puedo crear una matriz de, de 2x5, ¿no? Eso sí lo puedo hacer. 2x5 son 10 elementos y ahí sí va a caber. Entonces, ejecuto números, pido que me dé números, y ahora sí tengo mis 10 elementos completos sin haber perdido información. ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado al usar el comando matrix de no perder sus datos. Ya para terminar, vamos a ver el comando atributos. Y entonces attributes, y si yo le pongo numbers, entonces me dice los atributos o las características que tiene números, es que tiene unas dimensiones, dim, de 2 renglones por 5 columnas. ¿Sale? Eso es lo que me está diciendo. También le podría pedir la clase, clase de la variable números. Me dice que es de tipo matrix. ¿Sale? Puedo pedirle la longitud de esa variable números. Me dice que tiene una longitud de 10. Y también le puedo pedir la dimensión con el comando dim de números. ¿De acuerdo? Entonces, ejecuto dim y me da lo mismo que attributes en este caso. Las dimensiones son de 2 renglones y 5 números. Perdón, otra vez me volví a encarrerar. Entonces,